vamos a otro tema increíblemente interesante en el proceso de transformación digital, que es la biometría y cómo está impulsando la misma la transformación digital hacia el futuro. Para eso voy a invitar a Ramón Ramírez, director de desarrollo de Acá Digital, a ser nuestro siguiente conferencista. Él es ingeniero industrial con Master en Science en Lean Six Sigma y certificado en Design Thinking. Ya estuvo en nuestro Tech Day el año pasado y repite este año. Las gracias a Ramón y a Acá Digital por ser parte de este evento. Bienvenido al escenario. Gracias. Gracias, Marcelo. Adelante. Excelente, buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Me siento realmente en casa. Me siento como en una reunión de exalumnos del colegio, de hecho, compañeros de universidad, excompañeros de trabajo. Siempre un placer acompañarles. El día de hoy les traemos un tema que lo escogimos pensando en que sea de mucho valor para ustedes. El objetivo principal es educar, es compartir conocimiento y sobre todo despertar curiosidad. La curiosidad de cómo hacer las cosas mejor, de cómo aprovechar la tecnología que está ahí esperando para potenciar nuestros negocios y para cambiar nuestras realidades. Entonces, nuestro tema, cómo la biometría está impulsando la transformación digital. Y lo primero, ¿no? Lo fundamental, ¿qué es? ¿De qué trata la biometría? Palabra sencilla de reconocer un individuo, ya sea por su huella digital, su rostro o el iris de su ojo. Y aquí, para que sea un poquito interactiva, me gustaría solamente que levanten la mano o el primer pensamiento que se les viene. ¿Cuál de las tres creen ustedes que es la mejor manera de identificar un individuo? Vamos a ver, ¿quiénes creen que el rostro es la mejor manera? Que levanten la mano. Sí, muy pocas personas. ¿Quiénes creen que la huella digital es la mejor manera? Tenemos 1, 2, ya tenemos más gente. ¿Y quiénes apuestan por el iris? La inmensa mayoría apostó por el iris. La respuesta depende del caso de uso. Las tres son buenas, la mejor es la del iris. En eso, a modo general, digamos que sí es la más precisa. Se estima que con el iris podés tener un duplicado o un falso positivo como en 100 billones de ojos, pero es la más difícil. De hecho, para poder hacer una biometría en base al iris necesitas equipo especializado que es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿qué nos deja? Nos deja el rostro o la huella digital en la mayoría de aplicaciones. ¿Cuál es mejor o cuál se recomienda? Siempre depende. O sea, hay casos de uso muy obvios. En una industria de alimentos te conviene identificar a la gente con su rostro, porque no querés que todos estén poniendo el dedo en el mismo sitio, porque si uno está enfermo va a enfermar al resto. En un control fronterizo, puedes buscar utilizar las huellas digitales para trámites de gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces es muy circunstancial cuál te conviene más, es un costo-beneficio y se considera no solo la tecnología, sino los costos y los riesgos de tener falsos positivos. Y sin duda que la menos precisa de las tres es el rostro, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Envejecemos, la foto de referencia puede estar desactualizada, ya vas caneando, vas perdiendo pelo como yo. Entonces el tiempo va pasando y va volviendo la prueba facial la menos confiable, pero la más rápida y la menos invasiva. ¿Y qué tanto se usa? Porque lo bonito de la biometría es no saber que la usas. Todos acá la usamos. Les aseguro que todos hoy han hecho al menos una prueba biométrica. Estoy segurísimo con su teléfono. El motor o el sistema básico de bloqueo de cualquier teléfono es lo que se denomina una prueba de 1 a 1 en biometría. Simplemente está comparando si la huella que se está registrando mediante el lector coincide con la que tenía en su base de datos. Y por acá, que no se aprecia muy bien, hay dos ejemplos de reconocimiento facial, el de abajo.
los invitamos a visitar nuestro stand. Ahí tenemos una aplicación bien curiosa donde tenemos 2 cámaras y todo el que pase por ahí va a saber qué edad parece que tiene. Si ustedes se acercan, eso les va a decir hombre aparentemente 36 años y ahí algunos saldrán favorecidos, otros castigados. Vayan, hagan la prueba. Las señoritas también pueden ir. No se van a divulgar las respuestas, lo prometemos, confidencialidad total. Y la tercera referencia que puse por acá es una iniciativa del fundador de ChatGPT, de Sam Altman. Se llama WorldCoin. Este proyecto está en una fase muy temprana, especialmente en Europa. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que apuntan? Crear una identidad digital. Ellos escanean tu iris y lo están agregando a una base de datos que se espera que en un futuro contenga la identidad digital de cada uno de nosotros. Pero para eso, como les decía, es un equipo muy especializado, es como una esfera. Lo han puesto en algunos centros comerciales y con eso es que te puedes inscribir y a cambio ellos te dan algunas criptomonedas de una nueva criptomoneda que ellos han emitido. Y esta gente justamente usa el iris porque a nivel global, si ambicionas 8 billones de personas en tu base de datos, ni el rostro ni la huella son confiables. El rostro por lo que expliqué y la huella porque existe gente que no tiene huellas dactilares, ya sea porque han sufrido accidente o que de nacimiento no tienen. Entonces, por eso esta gente escogió esa tecnología. Ok, pero ahora lo más interesante, ¿verdad? Esos son ejemplos lejanos, Barcelona, España, o el teléfono, pues que lo hacen allá en California. Pero, ¿cómo realmente eso te puede hacer alguna diferencia a vos en tus procesos, en tu vida diaria, en tu empresa? Ese es como el reto con esto. Sabemos que la tecnología existe, pero uno dirá, bueno, sí, existe, qué bien, que la usen, etcétera. Pero ¿qué diferencia me puede hacer a mí? Y en Nicaragua puede hacer muchísima diferencia. Ya le voy a demostrar por qué. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, la fila. ¿Quién no ha tenido la bonita experiencia de visitar un banco, una entidad de gobierno, N trámite en Nicaragua, donde haces una fila, cualquier cantidad de tiempo, para que una persona tome tu documento de identidad, mire el documento, te mira a vos, esperemos que sí, y te atienda para hacer una transacción? Ese es el caso como típico, pero vamos más allá y pensemos también cuando la fila no existe. ¿Qué pasa si estás fuera del país y querés hacer un trámite? No podés, tenés que ir y hacer la fila. ¿Qué te permite la biometría? Y lo vamos a ver más adelante, virtualizar ese proceso. Vos podés hacer una aplicación que pida al ciudadano, al usuario, al cliente, su documento de identidad, una selfie, y con eso decida si la persona que está accediendo al servicio es quien dice ser. Otro caso de uso, pensando en Nicaragua, pensando en algunos colegas que veo por acá, sos una universidad, ¿no? Y querés llegar a captar estudiantes que viven allá en Bluefield. Entonces vos querés que ese proceso sea rápido, que sea confiable, tener seguridad de quién se está inscribiendo. Una forma es hacer que esa persona viaje desde allá dentro del país, llegue a tus oficinas y vos lo autenticás y le llenas sus datos. Puedes digitalizar ese proceso mediante la biometría y tener un nivel de confianza bastante bueno sobre quién se está inscribiendo. Otros casos de uso, podemos pensar todas las empresas que utilizan cantidades grandes de mano de obra. Somos un país agroindustrial, un país fuerte en caña de azúcar, en café, en cultivos de todo tipo. ¿Cómo haces vos? Imagínate para asegurarte que los pagos en efectivo que estás haciendo de una nómina son a las personas correctas. ¿Qué prueba tenés que esa persona siquiera existe? La biometría puede aportar. Justamente eso, el tema de las identidades. ¿Por qué? Porque
el documento es una primera barrera, pero no es suficiente en algunos casos. Cuando hay una razón válida para cometer fraude, la gente va a encontrar la manera de bypassear la seguridad del documento, de emitir uno parecido, de hacer un pasaporte falso, etcétera, etcétera. Entonces, la biometría te pone un nivel adicional. Un reconocimiento dactilar ya no es tan fácil de eludir. Y cobertura de nuevos mercados. Imaginemos nuevamente, querés lanzar un producto de consumo masivo, una póliza de seguro para estudiantes, pero querés cubrir todo el país, es más, querés cubrir todo Centroamérica, querés ofrecer tus servicios en la región, esto te permite llegar a todas esas personas de una manera confiable y sin necesidad de ir y abrir una sucursal necesariamente en el país o zona que querés cubrir y que la gente llegue, haga fila, se inscribe, etcétera, etcétera. Eso es el plus que te puede dar la biometría. Y lo más bonito siempre en este Tech Day es que probemos, que juguemos con la tecnología. En este caso traemos un caso de uso muy sencillo para que ustedes lo prueben. Pueden escanear el código acá en pantalla. Ese código, una vez que lo hagan, los va a llevar a una página donde está un motor de biometría. Ese es un motor que no ha sido entrenado, es un motor demostrativo. La biometría, para que sea exitosa, tiene que ser entrenada mediante repetición. Por ejemplo, este motor, solamente vayan al final de la página, le dan a aceptar y van a comenzar un proceso donde les va a decir escanee su documento, luego escanee el reverso y tómese una selfie y luego acérquelo a su ojo y él les va a dar ciertos indicadores, les va a decir qué información tiene ese documento que se le presentó, les va a decir que si el rostro que esté en el documento coincide con la selfie que se capturó y les va a decir sobre todo si el ciudadano es quien dice ser. Les hago la aclaración que este modelo es solamente demostrativo porque para los que usen la cédula nicaragüense, él hace todas las comprobaciones excepto una, el barcode que tiene atrás. Entonces, básicamente, entren a la página, escanean su documento de identidad al frente, al reverso, selfie y lo acercan. Con eso van a ver un poquito de qué trata, pero lo bonito de esto, o lo que tienen que pensar es, ¿qué pasaría si yo incluyo esta tecnología dentro de un proceso mío? O sea, ¿qué proceso hago actualmente que se puede beneficiar de esto? ¿Y qué es lo que hace esta aplicación a la que muchos ingresaron? ¿Qué es lo que van a ver un poquito algo así? Él hace tres cosas. Primero, hace un OCR del documento que se le presenta y cuando les pide la selfie y después les dice, ahora acerque su ojo, lo que él quiere comprobar es que usted esté vivo, que no está simplemente poniéndole un retrato enfrente de la persona y está, como decimos, queriendo engañar al algoritmo. Ese es el segundo paso. Y en el tercer paso, él les ofrece toda una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque en esto no es blanco y negro. Cuando se trata de biometría facial, que es lo que estamos viendo ahí, hay muchos parámetros. Puede que la prueba de ustedes pasó 5 de los 10, puede que pasen 9 de los 10. ¿Qué es lo que esto está haciendo? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, lo primero que les decía, capturar el texto, ¿no? Pero, sobre todo, él está buscando la autenticidad del documento. Está haciendo cosas que un cajero, por decir algo, la persona del banco, tal vez ya lo hace tantas veces al día que ni siquiera compara bien el rostro, pero esto está buscando la fecha de nacimiento que esté en su documento de identidad y dice, bueno, esta persona nació en el 80, tiene que tener 43, pero el rostro que estoy viendo parece de 20, entonces no encaja.
Él está viendo también el MRZ, significa Machine Readable Zone. Algunos documentos, si ustedes ven su cédula, su licencia de identidad, los pasaportes, tienen un pequeño código de barra, algunos al reverso, otros en la parte de atrás. Ese código de barra tiene información que debe coincidir con ciertos valores del documento físico. Cuando el algoritmo es entrenado, y este no está entrenado para este caso de uso, pero cuando el algoritmo es entrenado, él sabe qué valores tienen que coincidir y en base a eso garantizar si el documento parece válido. Y con respecto, también hace una validación de la edad y del sexo. Igual, si el documento de identidad dice el sexo de la persona, como el caso de un pasaporte, él va a buscar si la persona parece hombre, parece mujer, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Ustedes lo pueden desplegar si alguien piensa, bueno, me gustaría integrarlo. Lo puedes integrar en un server, lo puedes integrar en un dispositivo móvil, embebido, on-premise, en la nube, mil maneras. Es muy flexible, muy adaptable a los casos de uso. Algunos, o sea, normalmente se piensa en los casos de gobierno, son los más comunes, ¿no? Las bases de datos, de crímenes, de historias que ves, que capturan al delincuente por las huellas digitales o para control fronterizo, para abordar un vuelo, etcétera, etcétera. Pero, insisto, las mejores aplicaciones están en el ámbito comercial. En el ámbito comercial vos podés implementar biometría por unos centavos de dólar versus los costos que te implicaría hacer una oficina, tener una persona y depender exclusivamente del ojo humano y del criterio humano para poder atender en un horario fijo de 8 a 5 de lunes a viernes a tus nuevos clientes. Entonces, eso es por ahí un poquito lo que la biometría te puede aportar. Aquí un ejemplo básico muy común en caso de banca. Esto es en Asia, se usó para un banco para poder abrir cuentas de ahorro. Y lo que ellos buscaron, dice, lograron 20 millones de clientes registrados y redujeron la tasa de fraude, pero lo más importante, además de reducir el fraude y de cumplir con regulaciones y todo, es la experiencia que le puedes dar a tu cliente. O sea, si vos te podés, ahora pensemos en los negocios de ustedes nuevamente, si vos podés hacer que tus estudiantes se matriculen en 5 minutos, que tus nuevos clientes adquieran un crédito en 10 minutos, que si haces contratación de personal, si tenés que captar personal, poder captar personal más rápido que tu competencia. Entonces, te abre un sinfín de posibilidades cuando pensás en ese proceso para el cual necesitas garantizar la identidad del individuo, pero que lo puedes hacer de forma remota, que lo puedes hacer 24/7, que lo puedes hacer cualquier momento, cualquier hora. Eso es un poquito de lo que la biometría puede hacer por vos. Hay miles de otras cosas. De nuevo, todo depende del caso de uso, de la necesidad, pero lo que tienen que llevarse es que estas tecnologías que vos tenés en tu teléfono, que haces Face ID, que pones la huella, todo esto, lo podés hacer dentro de cualquier otro contexto. O sea, la tecnología ya está, la tecnología ya vino y depende de nosotros tomar la decisión y decir, bueno, voy a romper con lo común, ¿no? O sea, porque toda mi competencia lo hace de esta manera, hace visitas casa a casa, hace esto, hace lo otro. Bueno, yo voy un paso más y ahora voy a hacerlo de forma autogestionada. Voy a evolucionar a un modelo que me permita captar más. Tener esa mentalidad abierta a buscar nuevas maneras es un poquito de lo que les traíamos y hasta acá mi presentación, Marcelo. Si hay dudas, preguntas. Gracias por
Muchas gracias por la presentación. Una aclaración para la gente, la aplicación no es para que respondan las preguntas que él hace, sino para que ustedes le puedan hacer preguntas a él. Hubo gente que nos respondía cuando vos ponías ejemplos. Gracias. Entonces, es para que hagan preguntas que le podamos hacer aquí al conferencista. Tengo una pregunta y si tienen alguna más la pueden hacer en este momento. Y es, ¿cuán complejo es implementar este tipo de sistemas? ¿Qué tiempo? No voy a hablar de montos porque ahí ya es más complejo de hablarlo, pero ¿qué tiempo es el que hay que prever y cuán compleja es la integración de un sistema biométrico en una aplicación en una empresa? Es bastante simple. O sea, básicamente en su forma más elemental, más cruda, se trata de tener dos imágenes. Una selfie tomada con cualquier cámara, cualquier dispositivo, o una lectura de huellas si compras un lector de huella digital, y otra imagen de referencia. Y esto básicamente lo que hace es como imaginen una página web, y entras a esa página web y mandas tu modelo de referencia y tu modelo capturado de la forma que haya sido, y ya tenés un puntaje. Tenés un puntaje del 1 al 100, digamos, con la probabilidad de que la persona que está interactuando ahora con tu servicio sea quien dice ser. Y vos regulás los parámetros de riesgo aceptable para tu negocio de esta transacción que está entrando, ¿debería ser aceptada? ¿Debería pasar con condición, con un warning, o debería ser rechazada? Excelente. Siguiente. ¿Cuáles son los desafíos éticos y de privacidad asociados con la implementación de sistemas de autenticación biométrica en diversos ámbitos, como las instituciones financieras y las empresas en general en Nicaragua? Ok, buenísima pregunta. Hay varios y depende de dónde van a desplegar esta solución. Si hablamos del mercado europeo, tenés que cumplir con GDPR. Entonces, el General Data Protection Regulation te obliga a establecer toda una serie de controles de seguridad alrededor de los servidores que van a procesar y almacenar esta información. En el mercado norteamericano está HIPAA-S, que es el otro estándar que regula esto. Y en el mercado nacional o regional no hay tanta regulación definida específica para estos casos de uso, pero sí muchas veces hay temas de índole regulatoria, ¿no? De pronto sos un banco y la legislación te pide que la firma tiene que ser manuscrita. Entonces, eso ya te pone ciertas trabas legales hasta dónde podés completar un proceso, una transacción según tu ambiente. Entonces, depende mucho del país, pero digamos que lo principal es, uno, siempre informar al usuario en líneas generales. Número dos, tener todos los controles de seguridad informática alrededor de tu solución. Y número tres, estar alerta a las regulaciones específicas de tu industria. Interesantísimo. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tardaría el entrenamiento para que nunca se equivoque? Y si siempre se va a equivocar en algún caso, ¿de cuánto es el margen de error? Ok, buena pregunta. Mira, depende de lo que vas a entrenar. Si lo que vas a entrenar es un documento específico, mira, yo emito esta credencial de cliente frecuente y quiero autenticar este documento, entrenar el modelo puede tardar 2, 3 días, qué sé yo, eso es más o menos rápido. Pero respecto a las tasas de fallo o las tasas de error, como lo decía al inicio, depende de lo que uses. Si es autenticación mediante el iris, vas a tener una en 100 billones. O sea, nunca se te va a equivocar, pero vas a invertir muchísimo en infraestructura para poder capturar y luego validar. Si nos pasamos al tema de las huellas digitales, se estima que vas a andar como 1 en 10 o 15 millones de probabilidad de colisión. Y con el tema facial, en la práctica ahí es más difícil. ¿Por qué? Porque depende mucho del ambiente. Si el ambiente en el que operas es controlado, tenés condiciones de iluminación estables, tenés una cámara buena, tenés un fondo limpio, entonces vas a tener tasas razonablemente buenas de un 95%, digamos, de confiabilidad. Por el contrario, si estás operando en ambientes al aire libre, donde tenés imágenes que no están bien centradas, que están de lado, etcétera, etcétera, puedes bajar hasta un 80%, 75%, y nuevamente
Si es bueno o malo va a depender de tu caso de uso, va a depender del riesgo que como negocio estás dispuesto a manejar. Últimas dos preguntas. La primera, ¿cuáles serían tres principales pros y contras de esta tecnología a nivel de seguridad de la información, considerando el aumento e inteligencia utilizada en los mecanismos, técnicas y vectores del cibercrimen? Buenísima pregunta. Los pros, creo que me encanta porque dice 3 y son 3 los que dimos. El pro ya lo mencionamos, la escalabilidad, o sea, la posibilidad de llegar a nuevos mercados, la confiabilidad que te da y la experiencia que puede brindar. ¿Cuáles son los contras? Un poquito como dijo Alejandro para el tema de blockchain. Los contras vienen en el mal manejo que hagas de esta información. ¿Qué sucede? Si vos estás almacenando de forma no segura y tenés un data breach de información biométrica, según el país donde ocurra, puedes enfrentar cargos legales. Si pasa en Europa, si pasa en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso sería uno de los contras. Otro de los factores en contra puede ser si tu ecosistema tecnológico está listo para procesar esto. ¿Qué sucede? En casos de uso masivo, cuando hablas de países grandes que vas a enfrentarte a bases de 10 millones de personas, de 100 millones de personas, ya no estás hablando de equipos pequeños. Para poder realizar una comparación y que la persona no esté ahí 10 minutos esperando a que busque a ver si es o no es la persona, ya necesitas invertir en infraestructuras más robustas. Ese es otro punto en contra que es muy común también a todo lo que es machine learning, a lo que es inteligencia artificial. Cuando ya pasas cierta escala, vas a requerir una cantidad fuerte de recursos. Entonces, ese es otro punto en contra. Y el último, que a mí siempre me gusta en tecnología, es el tema cultural. Es decir, hay gente que le gusta hacer una fila, hay gente que le encanta esperar 2 horas porque en esas 2 horas platicó con el vecino, en esas 2 horas revisó los mensajes, en esas 2 horas hizo 1000 cosas y sobre todo no estuvo en su casa. Entonces, es muy así cierto. mismo. Es muy cierto. Le dijo al jefe, mire, no llego a la empresa, está larga la fila en el banco y ya no llegó toda la tarde. Última pregunta. ¿Acá Digital tiene un servicio o repositorio que yo pueda consumir de forma simple en el cual yo pueda enviar una imagen y obtener los datos de esta? Sí tenemos algunos. Esta página que les dimos también es de un partner nuestro y él tiene repositorios, tiene todo tipo de recursos de aprendizaje, recursos de código abierto para aquellos que son más curiosos y quieran bajar especificaciones, documentación, hay videos, hay muchísimo material y no es la única. De hecho, estas tecnologías han estado allí desde hace mucho tiempo, son tecnologías muy maduras, muy estables, pero que hasta hace muy poco están teniendo esa apertura al uso, digamos, no militar, no de gobierno. Entonces, les recomiendo la página a la que entraron para la demo. Pueden entrar a nuestro sitio, pero también pueden buscar, pueden googlear, hay muchísimas soluciones allá afuera. NIST es la página que te las rankea y te puede decir cuál es la mejor de acuerdo al caso de uso que vas a utilizar. Un aplauso se merece, ¿verdad que sí? Muchas gracias.